El edificio Valerius Corp era un monolito de cristal negro que rasgaba el cielo de la ciudad, un monumento a la ambición desmedida. En el piso 45, el aire siempre estaba filtrado, inodoro y gélido, controlado por un termostato que parecía sincronizado con el corazón de su dueña, Victoria Valerius. A sus 26 años, Victoria no caminaba, desfilaba sobre el mármol italiano de sus oficinas. Era una mujer de una belleza intimidante, con rasgos afilados y ojos del color del acero pulido que usaba como armas. Había heredado un imperio y lo había triplicado con una gestión implacable. Para ella, los empleados eran engranajes, el tiempo, dinero y el amor, una debilidad de los pobres que no tenían nada más que ofrecer. Nadie la impresionaba. Los hombres más ricos del país habían intentado comprar su atención con yates y diamantes, y ella los había descartado con el aburrimiento de quien tira un pañuelo usado. Entonces contrataron a Julián. Julián no tenía trajes de diseñador ni apellidos compuestos. Era parte del nuevo equipo de mantenimiento general. Venía de El Bajo, un barrio donde las casas se amontonaban y la música sonaba en las calles hasta el amanecer. Pero Julián tenía algo que el dinero de Victoria no podía comprar: una luz propia. Era alto, con la piel tostada por el sol y manos fuertes, curtidas por el trabajo honesto. Tenía una sonrisa fácil, de esas que arrugan las esquinas de los ojos, y una fe inquebrantable que llevaba como armadura invisible. Julián hablaba con Dios mientras trapeaba los pasillos o arreglaba las lámparas fundidas, cantando alabanzas en voz baja que resonaban extrañamente en aquel templo del capitalismo. El primer encuentro fue un choque de mundos. Julián estaba reparando una bisagra en la puerta de la oficina presidencial cuando Victoria llegó, rodeada de un séquito de asistentes estresados. «Cuidado con los zapatos», dijo ella sin mirarlo, pasando por encima de su caja de herramientas como si fuera basura. Julián levantó la vista, se secó el sudor de la frente y, en lugar de bajar la cabeza como hacían todos, le sonrió. «Buenos días, señorita Victoria. Que Dios bendiga su jornada hoy. Cuidado con el escalón, ya casi queda listo». Victoria se detuvo en seco. Se giró lentamente, incrédula de que un operario le dirigiera la palabra con tanta familiaridad. «Disculpa». Su voz era un látigo de seda. «No te pago para que me des bendiciones. Te pago para que esa puerta no chirríe. Haz tu trabajo y guarda silencio». Cualquier otro hombre se habría encogido. Julián no. Él vio más allá de la arrogancia. Vio una soledad profunda, un muro construido para proteger algo frágil, y decidió en ese momento que su misión no era solo arreglar puertas, sino intentar abrir la de ese corazón cerrado. Comenzó una insistencia silenciosa y devota. Julián sabía que no podía competir con regalos caros, así que usó las armas de la sencillez. Todos los días, antes de que ella llegara, dejaba un pequeño detalle en su escritorio que los guardias de seguridad le permitían pasar porque le tenían aprecio. Un día fue una flor silvestre que crecía entre el cemento de su barrio, colocada en un vaso de agua con una nota: «Incluso en el concreto, la vida se abre paso. No deje que el estrés le quite el color hoy. Ate». El de mantenimiento. Otro día, le dejó un café de termo, preparado por su madre, con un sabor a canela y piloncillo que no existía en las cafeterías gourmet del edificio. Victoria tiraba las flores a la basura frente a él. Derramaba el café en el fregadero sin probarlo. «Si tienes tiempo para dejarme basura en el escritorio, tienes tiempo para limpiar los vidrios de la sala de juntas otra vez», le decía con frialdad.
mirándolo con desdén mientras él recogía los pedazos de su orgullo del suelo. Pero Julián insistía. Veía cómo ella trataba mal a las secretarias y él, minutos después, iba y las consolaba con una broma o una oración rápida. Victoria lo observaba a través de las paredes de cristal de su oficina. Veía cómo él era el sol de ese piso gris. Lo veía reír con las señoras de la limpieza, cargándoles los cubos pesados, o compartiendo su almuerzo, un simple sándwich, con el guardia de la entrada. Y ahí, en la oscuridad de su alma millonaria, Victoria empezó a sentir algo corrosivo. Celos. No eran celos románticos al principio, sino envidia existencial. Le daba rabia que él, que ganaba el sueldo mínimo y viajaba 2 horas en autobús, fuera inmensamente más rico en alegría que ella. Le molestaba que fuera tan guapo, con esa belleza rústica y viril que la perturbaba, y que desperdiciara esa sonrisa en gente insignificante en lugar de reservarla para ella, la dueña de todo. ¿Por qué sonríes tanto?, le espetó un día, acorralándolo en el ascensor. ¿No te das cuenta de que eres un simple empleado? ¿Qué tienes tú para estar tan feliz? Julián la miró con una ternura que a ella le quemó la piel. Tengo paz, señorita, y tengo a Dios, que no se muda según el saldo del banco. Usted tiene todo el edificio, pero ¿tiene paz? Esa pregunta fue una insolencia que Victoria no perdonó. Decidió romperlo. Aumentó su carga de trabajo, lo mandaba a los turnos de noche, lo humillaba en público por manchas inexistentes en la alfombra. Quería ver si su Dios y su sonrisa aguantaban la presión. Y Julián aguantó, hasta que el corazón le dijo, basta. La llama de Julián no se apagó de golpe. Fue una agonía lenta. Una tarde, él le trajo un paraguas porque llovía a cántaros y sabía que el chofer de ella se había retrasado. Se acercó a la salida, empapado él mismo, ofreciéndole su único resguardo. Tenga, Victoria, no quiero que se moje. Ella lo miró con asco, como si el paraguas barato fuera una ofensa. Prefiero mojarme a oler a humedad como tú. Quítate de mi vista. Julián se quedó allí, con la mano extendida y el agua escurriendo por su cara. Algo se rompió dentro de él. No fue el ego, fue la esperanza. Miró al cielo gris, respiró hondo y sintió que Dios le quitaba la venda de los ojos. No des perlas a quien no sabe valorarlas, recordó. Bajó el brazo, cerró el paraguas y se dio la vuelta. Esa noche Julián oró, pero no pidió por el corazón de ella como siempre. Pidió fuerzas para arrancársela del pecho. A la mañana siguiente, el cambio fue radical. Cuando Victoria llegó, no había flor en el escritorio. El café no estaba. Cuando se cruzó con Julián en el pasillo, esperó su habitual «buenos días, que Dios la bendiga». Pero Julián pasó de largo. «Buenos días». «Permiso», dijo él, con una voz seca, profesional, vacía de cualquier calor. Ni siquiera la miró a los ojos. Siguió caminando hacia el cuarto de limpieza con la mirada fija en el suelo. Victoria se quedó paralizada en medio del pasillo. Por primera vez, el silencio de él sonó más fuerte que cualquier grito. Sintió un frío repentino que el termostato no podía corregir. Lo buscó con la mirada durante el día y lo vio guapo como siempre. Pero ahora esa belleza le parecía lejana, prohibida. Lo vio sonreírle a la nueva recepcionista, una chica sencilla, y Victoria sintió un golpe de celos tan violento que tuvo que aferrarse a su escritorio. El amor de Julián se había replegado, se había guardado en su fe, dejando a Victoria sola en la cima de su torre. Ella, que siempre despreciaba lo que se le ofrecía fácil, ahora que él se le negaba,
Sentía una llama encenderse en su interior. La indiferencia de él la estaba volviendo loca. Empezó a buscar excusas para llamarlo. Una lámpara que parpadeaba, una silla desajustada. Pero Julián llegaba, arreglaba el problema en silencio, sin silbar, sin predicar, sin sonreír, y se iba. Era un fantasma eficiente. Victoria Valerius, la mujer que lo tenía todo, descubrió con terror que estaba empezando a enamorarse del único hombre que ya había decidido olvidarla. El cambio en la dinámica de la oficina fue sutil para los demás, pero devastador para Victoria. Julián seguía trabajando allí, cumpliendo sus horarios con una precisión suiza, pero la luz se había ido. Ya no había notas escondidas entre los informes financieros. Ya no había flores silvestres rescatadas del asfalto desafiando la decoración minimalista de su escritorio. Lo peor de todo era el silencio. Julián ya no silbaba alabanzas mientras limpiaba los cristales de la sala de juntas. Trabajaba con la eficiencia muda de una máquina. Victoria, que estaba acostumbrada a que el mundo girara alrededor de sus caprichos, se encontró por primera vez en la posición de mendiga emocional. La reina de hielo empezó a derretirse, pero lo que salía de ella no era agua fresca, sino desesperación. Inventaba excusas absurdas para llamarlo. Rompió accidentalmente un jarrón de la dinastía Ming, valorado en miles de dólares solo para tener una razón legítima de marcar su extensión. Mantenimiento, diga, contestó él al tercer tono, con una voz grave y distante. Julián, soy yo, Victoria. Se ha roto algo en mi oficina. Necesito que subas. Ahora. Enseguida envío a un compañero, señora. Estoy terminando el turno en la planta baja. No, dijo ella, y su voz tembló por primera vez. Quiero que subas tú. Tú conoces. Cómo me gustan las cosas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que pesaba toneladas. Como ordene, jefa, subo en 5 minutos. Cuando Julián entró, no la miró a los ojos. Se arrodilló directamente a recoger los pedazos de porcelana con sus manos grandes y callosas. Victoria lo observaba desde su sillón de cuero, sintiendo un nudo en la garganta. Lo vio tan cerca y a la vez tan inalcanzable. Se fijó en la línea de su mandíbula, en sus pestañas largas, en esa belleza honesta que ahora estaba blindada contra ella. ¿Por qué ya no me saludas, Julián?, preguntó ella, rompiendo su propio protocolo de no hablar con el servicio personal. Julián no detuvo su tarea. Recogió un fragmento afilado sin inmutarse. La saludo todos los días, señora. Buenos días, permiso. Es lo que corresponde a mi posición y a la suya. ¿Sabes a lo que me refiero?, insistió ella, levantándose y caminando hacia él. Sus tacones de aguja resonaban como disparos en el suelo. Antes me dejabas notas. Antes te importaba si tenía un mal día. Antes me veías. Julián se puso de pie, sacudiendo el polvo de sus rodillas. La miró, pero sus ojos marrones, que antes eran un refugio de calidez, ahora eran 2 muros de ladrillo. Antes yo estaba equivocado, señora Victoria. Pensé que usted necesitaba a Dios y un amigo. Usted me dejó claro que solo necesita empleados y silencio. Aprendí mi lección. El corazón no se entrega donde no lo quieren recibir. Victoria sintió esas palabras como una bofetada. Quiso gritarle, quiso ofrecerle un aumento, quiso decirle que se había equivocado, que el hielo se estaba rompiendo y que tenía miedo. Pero su orgullo, esa vieja armadura oxidada, la detuvo. «Puedes retirarte», susurró ella, dándole la espalda para que no la viera llorar. «Con su permiso. Que tenga buena tarde». Los meses pasaron y la situación se volvió insostenible.
Victoria lo veía desde lejos en la cafetería de empleados, a la que ella empezó a bajar casualmente. Lo veía reír con Ana, la nueva recepcionista, una chica que no tenía ni un 1% de la fortuna de Victoria, pero que recibía el 100% de la atención de Julián. Los celos la carcomían. Victoria, la mujer que podía comprar islas enteras, no podía comprar esa risa. Se dio cuenta de que lo amaba, no como un capricho, sino con una necesidad visceral. Pero Julián ya no sentía nada romántico por ella. La trataba con respeto cristiano. Oraba por ella como su jefa. Pero el amor de hombre, ese fuego que ella había despreciado, se había apagado por completo. Era una tarde de noviembre, y el cielo parecía haberse desplomado sobre la ciudad. La lluvia caía en cortinas densas y grises, convirtiendo las calles en ríos de asfalto resbaladizo. Victoria salió del edificio más tarde de lo habitual, distraída, con la mente en un bucle de arrepentimiento. Había despedido al chofer en un ataque de frustración y decidió caminar hacia su ático, que quedaba a pocas cuadras, buscando que la lluvia lavara su angustia. Julián acababa de terminar su turno. Salía por la puerta de servicio, ajustándose la capucha de su vieja chaqueta impermeable. Vio a Victoria a lo lejos, caminando sola, sin paraguas, con su abrigo de cachemira empapado pegado al cuerpo. A pesar de que su corazón romántico estaba cerrado, su instinto protector y su conexión con Dios seguían intactos. «Señor, cuídala, va perdida», murmuró. Victoria llegó a la intersección de la avenida principal. El semáforo estaba en rojo para los peatones, pero ella, cegada por las lágrimas y la lluvia, no lo vio. Bajó a la calzada. El sonido del claxon de un autobús que venía a toda velocidad fue ahogado por el estruendo de un trueno. «Victoria, cuidado». El grito de Julián rasgó el aire. Él no lo pensó, no calculó riesgos, no pensó en si ella lo quería o no. Simplemente vio una vida en peligro y actuó. Julián corrió con una velocidad sobrenatural y se lanzó contra ella. El empujón fue violento. Victoria salió despedida hacia la acera, rodando sobre el concreto mojado, a salvo. Pero Julián no tuvo esa suerte. El sonido del impacto fue seco, brutal y definitivo. El autobús no pudo frenar a tiempo. Victoria se levantó aturdida, con las manos raspadas, y se giró justo para ver el cuerpo de Julián volar y caer como un muñeco roto a varios metros de distancia. El mundo se detuvo. La lluvia dejó de sonar. Solo existía él, inmóvil sobre el asfalto negro, con un hilo de sangre mezclándose con el agua de la lluvia. Julián. El grito de Victoria salió desde las entrañas, un aullido animal. Corrió hacia él, arruinando sus ropas de diseñador en el suelo sucio. Le tomó la cara entre las manos. Estaba pálido, frío, y sus ojos estaban cerrados. «No, no, no. Julián, mírame, por favor, no te vayas». «Te doy todo. Te doy la empresa. Te doy mi vida. Pero no te mueras». La ambulancia llegó en minutos, pero para Victoria parecieron siglos. En el hospital, su dinero compró la mejor suite, los mejores neurocirujanos del país, los equipos más avanzados. Pero 3 días después, el jefe de cirugía entró a la sala de espera privada donde Victoria, demacrada y sin maquillaje, no había dejado de caminar en círculos. «Señora Valerius, lo siento. El daño cerebral es masivo. Tiene múltiples fracturas y una hemorragia interna que no logramos controlar del todo. Está en coma profundo. Siendo honestos, solo un milagro podría traerlo de vuelta. Debería prepararse para despedirse». Victoria cayó de rodillas.
Por primera vez en su vida, su dinero no servía para nada. Estaba sola frente a la muerte. Entró a la habitación de Julián. Él estaba conectado a 1000 tubos, con el rostro lleno de moretones, pero extrañamente sereno. Victoria se acercó y le tomó la mano inerte. Lloró hasta quedarse seca, y entonces hizo lo único que le quedaba: recordar al Dios de Julián. «Dios», susurró ella, sintiéndose ridícula y desesperada. «No te conozco. Te he ignorado toda mi vida. Me burlé de él por creerte. Pero si eres real, si de verdad eres el Dios de amor del que él hablaba, sálvalo. No te pido que me ame. No te pido que vuelva conmigo. Solo sálvalo. Llévate mi fortuna si quieres, pero devuélvele la vida. Él es bueno. Yo soy la que merecía ese golpe». Victoria pasó 7 días durmiendo en una silla incómoda junto a su cama, leyéndole la Biblia que encontró en la mochila de él, aferrándose a cada promesa como si fuera un contrato legal. Su arrogancia murió en esa habitación. La mujer que salió de ese capullo de dolor ya no era la dueña del mundo, sino una simple humana pidiendo piedad. En la mañana del 8º día, mientras el sol empezaba a entrar por la ventana, iluminando el rostro de él, Victoria estaba rezando en silencio, con la frente apoyada en la mano de Julián. De repente, sintió un ligero apretón. Levantó la cabeza de golpe. El monitor cardíaco empezó a acelerarse. Julián frunció el ceño, soltó un gemido ronco y lentamente, muy lentamente, abrió los ojos. No fue como en las películas. Estaba confundido, adolorido, parpadeando ante la luz. «¿Julián?», preguntó ella, sin atreverse a respirar. Él giró la cabeza. Sus ojos tardaron en enfocarla. Cuando finalmente la reconoció, no hubo odio, pero tampoco hubo ese brillo romántico del pasado. Hubo paz. «Victoria». Su voz era un susurro de lija. «¿Estás bien?». «Tú me salvaste», lloró ella, besando sus manos llenas de cables. «Te ibas a morir por mí. ¿Por qué lo hiciste? Yo te traté como basura. Tú ya no me querías». Julián intentó sonreír, aunque le dolió el rostro. «El amor romántico se apagó, Victoria. Es verdad. Pero el amor de Dios no funciona así. Él no me dejó dejarte morir sin que supieras que eres amada». Victoria se quebró. Entendió que él no la salvó porque estuviera enamorado de sus ojos o su dinero, sino porque él era un instrumento de un amor superior. «Oré, Julián. Le pedí a tu Dios que te salvara. Le dije que cambiaría todo». «Él escuchó», dijo Julián, cerrando los ojos de nuevo, agotado pero vivo. «No me salvó para que vuelvas a ser la de antes. Me salvó para que tú pudieras nacer de nuevo». Julián tuvo una recuperación larga y dolorosa. Quedó con una leve cojera permanente, un recordatorio eterno de aquel día. Victoria cumplió su promesa. No regaló toda su fortuna, pero transformó su empresa. Julián no volvió a ser su empleado. Se convirtió en su socio en una fundación que crearon juntos. Nunca volvieron a ser la pareja romántica de cuento de hadas que Victoria imaginó al principio. El amor de Julián había cambiado de forma. La quería profundamente, pero como compañera de propósito, no con la pasión ciega del inicio. Sin embargo, Victoria ganó algo mucho más grande que un romance. Ganó su propia alma. Aprendió que el dinero construye edificios, pero solo el sacrificio y la fe construyen vidas. Cada vez que llovía,
y Victoria veía a Julián cojear levemente por el pasillo, daba gracias a Dios. Entendió que a veces Dios permite que nos rompamos para poder reconstruirnos, y que su amor es tan terco y celoso que es capaz de ponerse frente a un autobús con tal de que no nos perdamos eternamente en nuestra propia frialdad.